Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Jessica Madueño regresaba a casa del servicio. La muchacha no se cansaba de sorprenderse de lo inusualmente que reaccionan los transeúntes sencillos cada vez que ven a una joven policía frente a ellos. La forma limpia y planchada hizo que la imagen de Jessica fuera atractiva y estricta, inspirando respeto. Zapatos de tacón bajo, de color negro neutro, así como una falda que hermosamente abre los tobillos, y un uniforme, una chaqueta azul oscuro con rayas. Hizo automáticamente a los hombres y las mujeres que pasaban sonreír conmovedoramente al principio, y luego mirar hacia abajo con la misma rapidez, como si Jessica pudiera detenerlas en el acto, para nada más que miradas curiosas. Tal vez todo estaba en el rostro joven de la muchacha, aún no surcado por las arrugas de la dura vida policial. La teniente Madueño tenía solo 25 años, trabajó como agente en el Departamento Central de Policía durante solo el tercer año, pero al mismo tiempo. La frágil rubia, con una apariencia verdaderamente angelical, logró ver mucho en este par de años, cuanto, a veces, no se cae a un investigador experimentado del Departamento de Investigación Criminal. Jessica acudió a la policía de inmediato, después de graduarse de la universidad, y dio la casualidad de que le complació, lo que se llama fuera del fuego y dentro de la sartén. La joven empleada fue aceptada sin problemas, pero nadie la iba a tratar como una reina. Jessica tenía que ir todos los días a la escena del crimen, interrogar a los testigos y observar las acciones de sus colegas mucho más experimentados. El mundo para una muchacha que acababa de dejar su escritorio de estudiante se abrió desde un lado completamente diferente, a veces bastante aterrador. Sin embargo, Jessica no se arrepintió de su elección ni por un minuto y sirvió con su inherente perseverancia y dignidad. Los tiroteos, las persecuciones y la detención de criminales especialmente peligrosos lograron entrar firmemente en el ritmo de vida de Jessica, y la propia rubia, después de estos 2 años, ya no podía imaginarse en ningún otro campo profesional. La ciudad se oscurecía rápidamente. El parque, a través del cual Jessica tenía que pasar cada vez para cortar un par de cientos de metros más al metro, era considerado por el público local no solo como un lugar muy peligroso, sino también como uno en el que una rubia joven no debería entrar después de la puesta del sol. La teniente Madueño, aunque no era una chica tímida, trató de pasar por este lugar lo más rápido posible. Sus instintos le dijeron que sería más correcto. En ese momento, cuando la joven policía solo tenía que dar unos 300 pasos hasta la codiciada salida del parque, desde el callejón de la esquina, justo en su dirección, inesperadamente salió una trinidad de jóvenes que estaban bastante borrachos. Jessica logró calcular la apariencia de los chicos con su ojo entrenado. Los 3 estaban vestidos bastante decentemente, tenían buenos cortes de pelo y zapatos deportivos caros. Seguramente, los estudiantes regresan a casa de una fiesta, de algún club nocturno, pensó la teniente Madueño, y ella misma trató de parecer lo más tranquila posible. Sin embargo, a pesar de la imperturbabilidad exterior, la traicionera ansiedad de Jessica crecía por dentro. Cuanto más se acercaban ella y el trío, más claramente escuchaba la muchacha sus maldiciones y bromas vulgares. Bueno, ¿por qué te comportas como una niña, en realidad? Se levantó con disgusto. Nunca se sabe de quién están hablando allí. Por mala suerte, ese día Jessica no tenía armas de servicio consigo y solo podía contar con las técnicas de defensa personal. La muchacha todavía esperaba que el uniforme funcionara mejor que cualquier arma, y los jóvenes no tendrían el deseo de molestar al actual teniente de policía. Señor, por lo menos debí haber traído un spray de pimienta en mi bolso en la mañana. Continuaba reprochándose la muchacha sin querer, y en ese momento alcanzó a la agresiva compañía. Desafortunadamente, los temores más oscuros de Jessica se confirmaron. Estos 3, en sus agudas conversaciones, la mencionaron, y fue en ella que decidieron descargar su descontento con las agencias de aplicación de la ley, así como su estado de ánimo repugnante e ira. El alcohol hizo que sus voces fueran especialmente ásperas, como si cada palabra que pronunciaran fuera primero arrancada en papel de lija,
y solo luego las arrojó a su interlocutor. Oye, oye. Solo mira qué clase de bastardo tenemos aquí, y hasta de uniforme, El locutor rió aguda y desagradablemente, así debe ser como se ríe una hiena antes de despedazar a su presa. En un instante, los tres rodearon a Jessica y la apretaron en un apretado anillo de sus propios cuerpos, completamente borrachos y llenos de humo. Madueño sintió el nauseabundo olor a humo y tabaco espeso, mezclado con marihuana. Cariño, ¿eres realmente una policía o solo te gustan los juegos de rol? El segundo chico estaba bromeando con Jessica. Si estás trabajando ahora, quizás puedas servirnos a los tres de una manera rápida, dijo el tercero, y soltó una enorme bocanada de humo apestoso en el rostro de Jessica, al mismo tiempo que sonreía con una repugnante sonrisa lujuriosa. A la muchacha le parecía que iba a vomitar ahora, no importa lo que digan, prepararse para un ataque de antemano y enfrentarse a lo mismo así, espontáneamente, en medio del parque está lejos de ser lo mismo. ¿Cuántas operaciones para atrapar a los delincuentes calcularon primero Jessica y sus colegas senior en la atmósfera de las salas de trabajo y luego trabajaron en campos de entrenamiento especiales durante los ejercicios, antes de implementarlos en la realidad? Por supuesto, a veces daba mucho miedo, pero gracias al hecho de que todo se calculó de antemano, las operaciones y la detención en sí siempre transcurrieron de la mejor manera posible, y Jessica siempre supo en qué momento exacto y exactamente cómo debería haber actuado. Aquí, la muchacha sintió que estaba completamente fuera de control de la situación, y el mundo a su alrededor se estaba sumiendo rápidamente en el caos. Sin embargo, la teniente Madueño decidió actuar primero de acuerdo con la carta y advertir a sus agresores sobre las posibles consecuencias. Chicos, deberían calmarse e irse. ¿Para qué necesitan estos problemas? ¿Saben lo que les espera por agredir a una policía? Sí. ¿Y en colectivo? Probablemente querías decir en grupo, ¿sí? Se rió el que olía con marihuana. Sí, sabes, en general, que debido a personas como tú, mi hermano estuvo tras las rejas durante 8 años, ¿eh? ¿Qué? Nada que decirte, criatura. El bastardo alto solo dio un paso, avanzando hacia Jessica, y esto fue suficiente para que ella descansara su espalda directamente sobre el estómago de uno de los hooligans restantes. No había a dónde correr. Los tacones altos le impedían columpiarse correctamente, y la niña no podía dar ese golpe único, pero seguro, que la ayudaría, al menos por un segundo, a liberarse del tenaz cautiverio de estos tres. Aquel en quien descansaba, consideraba, mientras tanto, el movimiento de la muchacha como motivo de acción. Fuertes manos sudorosas envolvieron inmediatamente el cuerpo de Jessica, apretándola en una asquerosa trampa. El tercer sinvergüenza, en absoluto, decidió no perder el tiempo en vano, pasando la mano por debajo de la falda de la desafortunada. Aquí en Jessica todo pareció estremecerse, obligando a sus instintos policiales a trabajar al máximo. Al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, la teniente Madueño con la mano libre le propinó un fuerte golpe en el puente de la nariz a ese sinvergüenza que llamó ella una criatura hace unos segundos. Con un pie, pisó la pierna que la sujetaba con todas sus fuerzas. El talón se clavó en su pie con fuerza, por lo que el hombre inmediatamente aulló, pero liberó a Jessica de su cautiverio sudoroso. Liberada, se escapó, en movimiento tratando de sacar su teléfono de su bolso. La muchacha quería pedir refuerzos que pudieran tanto ayudarla como detener a estos bastardos. Sin embargo, tan pronto como Jessica sintió su teléfono inteligente en las profundidades de su bolso, un dolor insoportable atravesó su cabeza de inmediato. ¿A dónde vas, policía? Aún no hemos terminado contigo. Ahora mismo, responderás por todo. El agresor, que había fumado marihuana, continuó maldiciendo a Jessica, y ahora tenía una gran ventaja. Agarró a la muchacha por el cabello y la atrajo hacia él con un movimiento violento. Jessica gritó en voz alta por un dolor increíble. Le parecía que su cuero cabelludo estaba a punto de salirse, junto con su cabello rubio. Al momento siguiente, alguien le arrebató la bolsa de las manos y le asestó un fuerte golpe en el estómago,
por lo que la muchacha inmediatamente se quedó sin oxígeno en los pulmones. Jessica se dobló, jadeando por aire, luces sangrientas bailaban en sus ojos. A riesgo de perder el conocimiento, la teniente Madueño se enderezó con sus últimas fuerzas y dio una patada casi a ciegas. Sorprendentemente, este golpe dio en el blanco. ¡Pera! Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Me rompiste la nariz, cobra. Era la voz del villano que se atrevía a tocarla debajo de la ropa. Jessica se regocijó, al menos aquí, pudo vengarse. En el mismo momento, algo pesado cayó sobre el cráneo de la muchacha y el mundo ante sus ojos se hundió instantáneamente en un abismo negro. Jessica se derrumbó boca abajo en el suelo, estaba inconsciente y absolutamente indefensa. Eso es todo, muchachos. Con regodeo en su voz, dijo el bastardo ahumado, ahora divirtámonos, probemos nuestra policía. Los otros dos sinvergüenzas solo tararearon con aprobación y luego se rieron groseramente, pateando a la joven inconsciente en el pecho y el estómago. En ese momento, cuando los villanos ya estaban cansados de golpear a Jessica, y decidieron ir más allá, finalmente humillando a la pobre, detrás, en la densa vegetación de grandes arbustos de enebro, de repente hubo un ruido. ¿Qué pasa, Andrés?, preguntó el que sostenía a Jessica. Mira, ¿y si alguien está sentado allí, vigilándonos? Su amigo Andrés miró a su alrededor, pero ni siquiera se acercó a los arbustos. Vamos, le hizo un gesto con la mano a su amigo. ¿Quién lo necesita ahora mismo? Durante mucho tiempo, tales imágenes no se usan para chantajear. Pero aún así, masculló cobardemente el tercero, nunca se sabe quién está ahí, quizás esta rata logró llamar a sus amigos. El sinvergüenza tiró tímidamente la bolsa de Jessica, en la que había estado cavando antes, tratando de encontrar la billetera, como si hubiera sido minada. «Oh, ¿cómo son estos?», comenzó a decir, pero no tuvo tiempo de terminar. Casi sin hacer ruido, una sombra saltó de entre los matorrales de enebros. Un segundo después de eso, el que se llamaba Andrés voló unos pasos lejos de sus amigos, quienes se preparaban para más violencia contra Jessica. Oye, ¿qué es esto? El amante de las drogas no entendió, y de inmediato recibió un merecido golpe en la cara. El bastardo restante, aquel cuya nariz fue rota por la joven, pudo ver los contornos de una figura masculina en la oscuridad, y un poco más tarde se dio cuenta de que estaba parado frente al vagabundo más común. «Hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué necesitas aquí?». El agresor con la nariz rota trató de distraerlo, y él tomó una pequeña navaja de bolsillo, que había estado escondida en su zapatilla todo este tiempo. «Dejen a la muchacha en paz», respondió el vagabundo con una voz tan dura como el pedernal, «sal de aquí antes de que llame a la policía». «Entonces, ¿qué estás haciendo, hombre?». El matón sonrió, «No lo ves, ¿verdad? Aquí está, la policía, ya aquí». El tipo con la nariz rota estaba insinuando claramente a la insensible Jessica. «¿Tal vez tú, también lo quieres? Bueno, entonces compartiremos, ¿qué nos importa? No somos gente codiciosa, vamos a divertirnos un poco». El vagabundo apenas tuvo tiempo de ver la franja brillante de la hoja que brilló justo enfrente de su cara cuando el atacante sacó un cuchillo y trató de cortar al defensor de Jessica con él. El mendigo esquivó hábilmente y, a pesar del agotamiento externo, golpeó al criminal en el brazo con fuerza. El cuchillo se cayó y el villano le apretó la mano con un gemido. El vagabundo inmediatamente agarró su mano y comenzó a torcerla suavemente hasta que se escuchó un crujido característico en la muñeca. «¿Qué estás haciendo?», gritó, pero en ese momento, otros dos atacaron al vagabundo por la espalda. Los bastardos no pensaron en nada mejor que en cómo actuar con el mendigo de la misma manera que con la joven. Primero intentaron tirarlo al suelo, y luego completamente, golpearlo hasta matarlo, mientras apuntaban con sus pies a su cabeza. Sin embargo, el vagabundo resultó ser mucho más fuerte de lo que pensaban. El hombre agarró a uno de ellos por la pierna y, con un grito de guerra, tiró de ella, de modo que el atacante se derrumbó en el suelo. El mendigo inmediatamente lo golpeó varias veces en el estómago,
mientras los demás intentaban apartarlo de su amigo. Por algún milagro, el vagabundo logró repeler a los villanos, finalmente asestándolos con varias poderosas patadas giratorias, por lo que los sinvergüenzas finalmente perdieron todas las ganas de hacer otra cosa con el mendigo. O la desafortunada Jessica, que todavía estaba tirada en la tierra fría, sin sentimientos. Con gritos de «¡al carajo!». La Trinidad se apresuró a retirarse, dejando al vagabundo maltratado y a la joven policía en completa soledad. El hombre se arrastró con cuidado hacia la muchacha y le dio unas palmaditas en las mejillas. Toda la cara de Jessica estaba hinchada por múltiples moretones. Un delgado hilo de sangre estaba rojo sobre su sien. La piel de la teniente Madueño estaba pálida como una sábana y muy fría. «Señor, mujer, ¿cómo estás?». «¡Demonios!», gritó el vagabundo tras los sinvergüenzas, y volvió a examinar a Jessica. Sus asuntos estaban mal, incluso una persona tan alejada de la medicina como el mendigo que salvó a ella podía entender esto. Era tiempo para llamar inmediatamente a una ambulancia y a la policía. Recogiendo una bolsa que estaba tirada cerca, el hombre tocó el teléfono de Jessica en la parte inferior y rápidamente marcó el número, primero de los médicos y luego de los oficiales de la ley. El mendigo entendió que, de hecho, había hecho todo lo posible por esta chica, y ahora debería haberse ido de aquí con una tranquilidad, pero aún así, algo lo detuvo. Al mirar a Jessica medio muerta, el hombre sintió ansiedad ya olvidada hace mucho tiempo por la mujer. No podía simplemente dejarla, especialmente sabiendo que estos ghouls todavía podrían estar en algún lugar aquí, cerca. Suspirando, el mendigo volvió a hundirse en el suelo y se acercó un poco más a la muchacha. Por alguna razón, estaba seguro de que, aun estando inconsciente, se calmaría mucho más si él se sentaba a su lado. El nombre del hombre sin hogar era Gustavo Avellaneda, y aún no se había hundido por completo en el fondo de la vida, aunque realmente no tenía dónde vivir, y esa noche decidió pasar en los arbustos de enebro en el parque para esconderse de miradas indiscretas y el frescor de la noche. Gustavo tenía unos 32 años, al no poder afeitarse, tenía que caminar con una espesa barba que, de vez en cuando, recortaba con viejas tijeras romas que encontró en la basura. Del guardarropa, solo vestía una camiseta vieja y descolorida con la inscripción en inglés, Canadá, y una chaqueta de cuero muy gastada, rota en varios lugares, y los mismos jeans agujereados. Sus zapatos eran unas zapatillas que se habían deteriorado de vez en cuando. Estaban tan gastadas que parecía que podrían desmoronarse en cualquier momento. Gustavo no se quejó de su destino, pero ahora era importante para él que la muchacha sin aliento que yacía a su derecha pudiera vivir su propia vida y encontrar un destino digno de una belleza tan valiente. La policía y los paramédicos llegaron 10 minutos después. Avergonzado, Gustavo quería irse en silencio antes de que los agentes del orden pudieran verlo junto a la niña golpeada hasta convertirla en pulpa. El joven entendió perfectamente que no debía cruzarse con los que los fines de semana realizan redadas en las estaciones de tren, buscando y deteniendo durante varios días a personas como él, los vagabundos. Al ver las luces brillantes de un coche de policía cerca, Gustavo logró dar solo 10 pasos en las profundidades del parque, cuando alguien torció bruscamente sus brazos y lo retorció detrás de su espalda, obligándolo a inclinarse con la cara hacia el suelo. «No, espera, ¿a dónde vas?». La hermosa voz aterciopelada pertenecía a un joven y fuerte policía que partió separado del grupo general, con la intención de llegar a la escena del crimen lo antes posible. «¿Qué pasa? Golpeaste a la joven y escondiste en los arbustos». «Me responderás por Jessica al máximo, cabrón. ¿Te quedó claro?». «¿Cómo acabas de levantarle la mano a ella?». Estupefacto, Gustavo solo pudo gruñir desde su posición incómoda. «No la he tocado. Yo no la toqué. Punto. Al contrario, fui yo quien llamó la policía». El vagabundo sintió que alguien lo obligaba a enderezarse. Un segundo después, un joven alto, de agradable apariencia y complexión atlética, lo miró a los ojos. Sus ojos marrones miraron al mendigo con evidente sospecha. «Si tú mismo llamaste, ¿por qué huiste de aquí como un hombre escaldado?».
¿Avergonzado de la policía? No, irás a la estación de policía ahora, allí lo haremos rápidamente. ¿Para qué? El mendigo era terco, solo quería hacerlo mejor. Me quedé con ella para que no se sintiera tan sola y asustada. Los verdaderos criminales tal vez todavía estén aquí en algún lugar del parque. Y usted está persiguiendo a personas sin hogar comunes, camarada capitán, en lugar de hacer un trabajo real. El joven policía, en respuesta, disgustado lo empujó por la espalda y lo condujo al auto oficial. No debes hablar así. En general, te arresto bajo sospecha de agredir a un oficial de policía, con el objetivo de robar, ¿lo entiende, camarada vagabundo? Confundido, el mendigo no pudo encontrar qué responder a su escolta recién acuñada, y por lo tanto decidió no resistir y acompañarlo a la comisaría. Tal vez realmente lo averigüen, qué es qué, y lo dejaran ir con la paz. Mientras tanto, los médicos de la ambulancia cargaron con cuidado a Jessica Madueño en una ambulancia para llevarla al hospital lo antes posible, donde iba a someterse a una operación grave y muy difícil. El cirujano, que recibió a la joven en su departamento, se vio obligado a ponerla en coma artificial. Por lo tanto, no tenía garantías de que Jessica pudiera sobrevivir después del ataque. Juan Diego Madueño, el padre de Jessica, también era policía y uno de los mejores en su ciudad. El hombre, en un momento, se graduó de la Universidad del Ministerio del Interior e inmediatamente ingresó al Departamento de Investigación Criminal por Distribución, donde trabajó durante muchos años como investigador. Jessica, desde la infancia, admiraba a su padre y su trabajo. Es por eso que la niña, a pesar de las objeciones de su madre, decidió continuar con esta gloriosa tradición familiar. Juan Diego amaba mucho a su esposa e hija, pero incluso él, al escuchar las garantías de la pequeña Jessica de que ella, como su padre, protegería a las personas, solo se rió entre dientes. Sin embargo, Madueño señor soñaba con un trabajo completamente diferente para su Jessica. No se oponía a que ella fuera a estudiar, por ejemplo, derecho, y luego, por ejemplo, se convertiría en una buena abogada. Esto sería prestigioso para ella en términos de estatus y ganaría muy buen dinero. Sin embargo, lo más importante era que su hija estaría protegida de todas esas amenazas que enfrentaba todos los días en el servicio, pero que prefería guardar silencio para no escandalizar a sus familiares. Casi todos los trimestres aparecía una fotografía de Juan Diego en un panel de honor especial que colgaba en el área donde trabajaba el hombre. La tasa de divulgación en el sector de Madueño señor fue simplemente fenomenal. Otros empleados a menudo se sorprendieron y, ¿qué podemos ocultar?, incluso envidiaron un poco al legendario sensor de Juan Diego. El hecho es que las historias más sorprendentes circulaban sobre la intuición del padre de Jessica en la comisaría, y en ocasiones ni siquiera la propia niña podía decir con certeza cuál de estas era cierta, y cuál era solo consecuencia de la imaginación desenfrenada de otros investigadores. De una forma u otra, Juan Diego realmente era considerado uno de los empleados más valiosos no solo de su sección en particular, sino de toda la policía de la ciudad. Jessica le hizo el mismo deseo a Papá Noel cada año nuevo, ser tan inteligente y perspicaz como su padre. Madueño señor. Al principio se rió de la sincera admiración de su hija y de su deseo de seguir sus pasos, y luego de alguna manera se reconcilió, se dio cuenta de que ella era tan terca como él. Desafortunadamente, la vida de Juan Diego Madueño no terminó como a él y a sus familiares les hubiera gustado. Jessica estaba en 9º grado de la escuela cuando ocurrió una tragedia en su familia. Se suponía que era el viaje de detención más común. Un ladrón de clase media decidió asaltar una oficina de cambio de divisas y, por seguridad, tomó varios rehenes en el edificio. Para Juan Diego no era la primera vez llevar a cabo tales operaciones, por lo que prefirió hacer todo en silencio, yendo él mismo a la escena del crimen, en compañía de un solo agente, su amigo cercano. Cuando los dos policías llegaron al lugar, resultó que la situación era mucho más grave de lo que habían supuesto originalmente. El ladrón resultó no ser un simple ladrón, sino un reincidente peligroso,
con un gran historial, entre cuyos actos delictivos no solo se encontraban el robo y el robo a mano armada, sino también el asesinato. Esto significaba solo una cosa: uno podía esperar cualquier cosa de un criminal así, pero, antes que nada, Juan Diego y su amigo tenían que liberar a los rehenes. Las negociaciones se prolongaron durante mucho tiempo y no trajeron al mayor Madueño ningún resultado inteligible. El ladrón, por el contrario, se puso cada vez más nervioso y amenazaba constantemente con comenzar a eliminar a un rehén tras otro. También exigió mucho: un helicóptero que lo llevaría hasta la misma frontera con Estados Unidos, y 60 millones de pesos, en billetes pequeños. Al final, luego de la sexta hora de negociaciones, se decidió liquidar al invasor. El criminal, para ese momento, ya había logrado decorarse de pies a cabeza con explosivos preparados previamente, y cualquier desviación de sus requerimientos significaría la muerte para todos. Juan Diego pidió refuerzos en la persona del grupo de trabajo. Los francotiradores que aparecieron pronto rodearon el edificio del banco por todos lados, mientras intentaban mantener al culpable principal bajo punta de pistola constante. Se ordenó que el terrorista fuera destruido de tal manera que ninguno de los civiles dentro del edificio resultó herido. Cuando le dijeron al criminal que estaba rodeado y que ya no tenía sentido resistir, se comportó de manera muy extraña. Habiéndose desminado lentamente, el hombre colocó cuidadosamente el chaleco lleno de explosivos en el suelo y le pidió a Juan Diego que retirara la orden de matarlo. Al ver que el criminal estaba desarmado y ya no representaba una amenaza para los rehenes y quienes lo rodeaban, Madueño padre respiró aliviado. Pensaba que, finalmente, que al menos un terrorista consciente fue atrapado en toda su vida. Sin embargo, el socio de Juan Diego no fue tan optimista. No le dejaría salir de allí. Algo me dice que empezó todo a propósito. El compañero negó con la cabeza con escepticismo, pero el mayor Madueño estaba tan cansado y agotado emocionalmente que en ese momento no deseaba nada en el mundo tanto como el final de esta operación. No pasa nada, realmente no tiene a dónde ir ahora. Si solo piensa en hacer algo, nuestros muchachos lo quitarán en este momento, no se preocupe. Como prueba de que tenía todo bajo control, Juan Diego agitó un pequeño walkie-talkie negro frente a su compañero, al otro lado del cable donde estaba el jefe de las fuerzas especiales, quien daba órdenes a los francotiradores. «Te arriesgas, amigo», dijo en respuesta otro policía. Lo que sucedió a continuación parecía monstruoso y fantástico al mismo tiempo. El delincuente salió del punto de cambio de divisas completamente desarmado, con las manos en alto. Todos los que estaban parados en ese momento en el cordón del minibanco vieron esto. Sin embargo, cuando los policías comenzaron a acercarse lentamente al ladrón, de repente tomó una pequeña pistola de algún lugar detrás de su espalda y disparó rápidamente. El tirador envió al reincidente al otro mundo casi de inmediato, perforando su corazón con una bala bien dirigida, pero aún así no lo suficientemente rápido como para evitar el único disparo en la cabeza que resultó fatal para el padre de Jessica. No tuvo una sola oportunidad. Murió en el acto, tal vez incluso, como pensó la propia Jessica durante mucho tiempo, en el mismo segundo, con ese terrorista desafortunado. No es justo. La propia muchacha no recordaba cuántas veces se decía estas palabras a sí misma cuando pensaba en la muerte de su padre. Solo esto cada vez que se le ocurrió cuando trató de analizar y caracterizar lo que le sucedió al mayor Madueño. No fue un accidente, porque las acciones del criminal fueron muy calculadas. Sabía de antemano que lo matarían de todos modos y, por lo tanto, se arriesgó con acento agudo a escapar de la bala de un francotirador con la esperanza de tener tiempo para golpear a papá. Jessica recordaba muy bien cómo fue su funeral. El ataúd de su padre estaba cerrado. La policía anunció solemnemente el aire del cementerio con salvas de armas y su madre, señora Madueño, estuvo de pie toda la ceremonia con el rostro rojo por las lágrimas. La mujer no podía creer que su amado esposo ya no estaba en esta tierra. La muerte de Juan Diego fue un duro golpe para toda la familia, pero resonó con particular dolor en el corazón de la joven Jessica, que se esforzaba tanto por ser digna de su padre.
El día del funeral, a la edad de 14 años, la niña se hizo una promesa especial: convertirse por todos los medios en una excelente policía, y actuar, guiada solo por sus propias pautas morales y la voz de la conciencia. Es por eso que, después de graduarse de la escuela, ingresó primero a la escuela de policía y luego recibió su educación superior en la Universidad del Ministerio del Interior. A la edad de 23 años, fue asignada a su ciudad natal, a la Estación Central de Policía, donde ha trabajado hasta el día de hoy, protegiendo a los ciudadanos comunes de la injusticia y el robo. Aunque todos en el departamento sabían cuya hija era Jessica Madueño, inicialmente la trataron con un ligero escepticismo. Los hombres que habían trabajado en la policía durante más de 5 años se rieron francamente de la bonita chica nueva, creyendo que más de un par de meses definitivamente no era suficiente. Estaban especialmente avergonzados por la apariencia sorprendentemente femenina, angelical, como bromeaban, de la muchacha. Era difícil imaginar que una chica que pesaba 47 kilogramos, con cabello rubio claro natural y enormes ojos azules, pudiera detener fácilmente a los delincuentes y resolver los casos más complicados. Y, sin embargo, Jessica les demostró a todos que realmente era capaz de hacerlo, y en algunos detalles, la hija de Madueño resultó ser tan meticulosa y corrosiva como alguna vez lo fue su padre. Ni una sola prueba, ni un solo interrogatorio pasó sin un estudio exhaustivo de Madueño, y fue precisamente debido a su asombrosa atención, así como a su mentalidad analítica, que el departamento pudo primero cumplir y luego sobrecumplir el plan para resolver diversos tipos de delitos. Muy pronto, en solo 1 año y medio, Jessica Madueño se convirtió en una especie de celebridad local en la estación de policía, demostrando al mismo tiempo que era digna de continuar el trabajo de su respetado padre, ahora fallecido. Sin embargo, no todos estaban felices de compartir las victorias de Jessica en el campo profesional. Elena, la madre de la joven, persuadió repetidamente a su hija para que cambiara de trabajo a algo menos traumático, como ella misma lo llamó. Jessica, querida, bueno, explícame, ¿por qué necesitas todo esto, ¿Por qué estás, con estos hombres enormes, corriendo por la ciudad? ¿Quién se beneficiará de esto? La mujer juntó las manos y puso los ojos en blanco teatralmente. La propia Elena se desempeñó como decoradora en un pequeño teatro y estaba muy orgullosa de su camino creativo. Mamá, ¿cómo puedo explicarte esto? Decía indignada. A su vez, Jessica, mi trabajo es atrapar criminales, sin ellos, el mundo está mejorando. La gente debería vivir más segura. No sé, no puedo hacer otra cosa. Probablemente lo obtuve de mi padre. ¿De tu padre?, dijo Elena pensativa, e inmediatamente se quedó en silencio, sumergiéndose en sus propios pensamientos. ¿Y dónde está tu padre ahora? ¿Lo has olvidado? La voz de la madre sonaba franca amargura y reproche contra su hija. ¿Qué demostró al mundo con su nobleza y filantropía? Que los terroristas deberían ser compadecidos. O que sus balas lleguen más rápido al objetivo. Madre. No hay necesidad. Exclamó su hija, sé perfectamente que papá sacrificó su vida por esas personas, pero podrían haber muerto, de lo contrario, ¿entiendes? Todos. ¿Y entonces qué? ¿Sería más fácil para él vivir, sabiendo que no fue a trabajar ese día, sino que se quedó en casa, para guisar repollo para pasteles, junto contigo? La madre sollozó y, en ese momento, Jessica se dio cuenta de que parecía haber ido demasiado lejos. Mami, perdóname. Exclamó la joven, corriendo hacia su amada madre, no quise decir eso para nada, te quiero mucho, de verdad. Pero tampoco puedo evitar servir en la policía. Es como un instinto, ¿sabes? Tú, en tu teatro, creas un escenario absolutamente asombroso, y yo. Atrapas sinvergüenzas, terminó Elena con cansancio por ella. Está bien. ¿Qué se supone que debo hacer contigo ahora? Todo pasó a la sangre de tu padre, nada mío apareció. No te ofendas por mí. Hija, solo quiero una cosa: que seas más cuidadosa en estas tareas tuyas, y que seas feliz como una mujer, y sin esto, no obtendrás justicia si la necesitas. Te cansarás, la vida será amarga.
Recuerda lo que te digo. En respuesta a esto, Jessica solo sonrió con buen humor. Más de una vez notó el deseo de su madre de casarla con el próximo hijo de un buen viejo amigo. Es solo que todo esto no le interesó en lo más mínimo. El corazón de Jessica era libre, como una ligera brisa primaveral, y nunca había notado un vínculo serio con ningún hombre. Por supuesto, tenían un joven en el departamento que últimamente había estado cortejando activamente a Jessica, el capitán Alejandro Berendía. Alto, guapo, con ojos marrones increíblemente profundos para un hombre, Alejandro se destacó notablemente de sus colegas. Comenzó a mostrarse atención a la teniente Madueño recientemente, o le daría flores o la invitaría al cine para una sesión nocturna. Sin embargo, Alejandro no tomó medidas más serias para ganarse el corazón de Jessica, por lo que la muchacha no podía entender completamente si tenían sentimientos el uno por el otro. O si todos estos cumplidos eran solo un intento de dos adultos de escapar de la soledad y cierta desesperanza asociada con las particularidades de su trabajo. Por lo tanto, la relación de pareja ha estado todo este tiempo, en sentido literal, en un estado suspendido. Mientras Jessica estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida, su salvador fue llevado al departamento y arrojado sin contemplaciones a una celda común. Esa noche resultó ser difícil para Gustavo. Unas 15 personas se reunieron en la celda, y todos ellos eran de las capas marginales. Las prostitutas estaban al lado de borrachos feroces que zumbaban más tarde, y por lo tanto fueron llevados a la sala de aislamiento para la tranquilidad general. Cerca de la pared, ordenadamente uno al lado del otro, yacían 3 personas obstinadas que, aparentemente, se estaban retirando lentamente después de la siguiente dosis. A diferencia de sus involuntarios vecinos en desgracia, Gustavo trató de comportarse con calma y tranquilidad. El vagabundo no se quejó y no pidió que lo liberaran, lo que sorprendió mucho al contingente local. «Oye, hombre, ¿puedes encontrarme un cigarrillo?». Una de las representantes de la profesión más antigua ronroneó lánguidamente a Gustavo. «Algo me dice que nos sentaremos aquí hasta la mañana, así que ¿por qué no fumar un cigarrillo?». Gustavo miró a su vecina. No había ningún lugar para que cayera una manzana en la celda, pero esta chica logró encontrar un lugar relativamente cómodo para ella en un banco. Justo debajo de una pequeña ventana con barrotes, desde donde, arrastrándose hacia el horizonte, miraba astutamente a los reclusos la luna de vientre amarillo. «Yo no fumo, bella», le respondió tranquilamente el mendigo, tras lo cual se apresuró a alejarse, queriendo evitar diálogos innecesarios. La joven con un vestido carmesí brillante movió arrogantemente su hombro. El maquillaje de sus ojos mal trazados se había corrido durante mucho tiempo, convirtiendo una cara bonita, en general, en una máscara lamentable, surrealistamente pálida, a la luz de la luna. «Wow, qué chaval tan correcto», gruñó ella disgustada. «Si tienes tantos principios, ya que eres aprensivo para hablar conmigo, entonces ¿por qué estás aquí, junto con nosotros? Apuesto a que te estás entregando a algo peor, ¿eh?». El vagabundo, en lugar de responder, solo apretó con más fuerza la espalda contra la pared húmeda. Como no había espacio ni siquiera en el piso, el hombre prefirió no meterse en el estrecho espacio entre otros detenidos, sino que inteligentemente se acomodó en el mismo rincón de la celda, cuyo único inconveniente era un olor repugnante. «Bueno, como quieres», arrojó despectivamente la prostituta al final. Al ver que Gustavo ya no quiere mantener ninguna comunicación con ella, vaya héroe. La chica cambió a un hombre cercano que tenía una vieja billetera de cuero que sobresalía del bolsillo de su pecho. A juzgar por su ropa, simplemente tuvo una desafortunada velada en uno de los establecimientos nocturnos, que ahora estaba pagando, arriesgándose a perder lo último. Por un momento, el vagabundo permaneció de pie, completamente inmerso en sus pensamientos. Solo estaba esperando su destino, cuando una voz al otro lado de las rejas de la prisión de repente anunció en voz alta: «Avellaneda. A la salida». Al principio, Gustavo ni siquiera entendió que se trataba de él, pensó mucho. Pero, a juzgar por la forma en que la multitud se animó, buscando en vano al «hombre afortunado»,
que tuvo la suerte de dejar este lugar sombrío antes que ellos. El hombre todavía escuchó bien. ¿Avellaneda?, repitió la voz invitante. El vagabundo salió silenciosamente de la multitud. El policía, que estaba de guardia en el puesto esa noche, abrió lentamente la rejilla con una llave e inmediatamente le quitó las esposas al hombre. En respuesta a la mirada sorprendida de Gustavo, solo asintió. No hay nada que me mires así, vamos al investigador. Un minuto después, el mendigo ya estaba siendo conducido por el largo y destartalado pasillo de la comisaría. Luego lo llevaron en ascensor al 5º piso, y ahora ya está en el ala moderna del edificio, que acaba de ser renovado. Aquí todo se veía exactamente como lo veía Gustavo en las series de televisión populares. Tecnología moderna, monitores brillantes de gran diagonal, detrás de los cuales estaban de servicio especialistas individuales. Todas las oficinas tenían mamparas transparentes de plexiglas a través de las cuales se veía perfectamente todo lo que sucedía en las salas de trabajo de los agentes del orden. Para mantener al menos una mínima atmósfera de privacidad, había amplias persianas en las paredes, que se cerraban con la ayuda de un panel de control inteligente. Por un momento, al vagabundo le pareció que de repente él mismo había caído en una película. El contraste entre cómo se veía el sitio en los pisos inferiores y toda esta belleza, dura, era tan poco realista. Antes de ser conducido a una de esas oficinas ultramodernas, el vagabundo fue registrado con rudeza. Solo después de eso, se sentó en una silla de plástico duro frente al investigador, quien, irónicamente, resultó ser Alejandro Berendía. El mismo capitán de policía que lo agarró en el parque y mostró signos inequívocos de atención a Jessica, ahora se alzaba sobre el hombre sin hogar, mirándolo con desdén. Bueno, vagabundo, ¿vamos a jugar a los mirones o ya hablamos? El capitán Berendía continuó, perforando al mendigo con su mirada, con la esperanza de llevarlo a la manifestación de las emociones que necesitaba. Es asunto suyo, camarada capitán, le respondió Gustavo con calma, usted es el jefe. Usted decide lo que tenemos que hacer ahora. Lo único es que no he tocado a esa chica con un dedo. Los ojos marrones de Alejandro se entrecerraron instantáneamente, convirtiéndose en dos delgadas rayas oscuras. Se convirtió en una serpiente, hipnotizando a un conejo condenado a ser comido. Ciertamente. Estabas caminando, y de repente lograste ver a unos monstruos molestando a una chica, que incluso era teniente de policía. ¿Cómo no intervenir, verdad? ¿Y qué le sorprende tanto? Preguntó razonablemente el vagabundo, cualquiera persona razonable en mi lugar habría hecho lo mismo. El capitán se recostó perezosamente en su silla. Oh, simplemente prescindamos de estas cosas, señora Avellaneda. Todos estos cuentos puedes dejarlos para tus compañeros de bebida en el sótano. Nosotros, contigo, entendemos muy bien que solo quieres salir. Atacaste a una hermosa joven. Querías cometer acciones ilegales con ella, pero no calculaste tu fuerza. Te asustaste y llamaste a una ambulancia y a la policía, con la esperanza de que pudieras escapar de la escena del crimen antes de la llegada de ambos. Mala suerte. El policía hizo un sonido de chasquido con los labios y abrió los brazos, instando al mendigo a confesar todo. No perdamos el tiempo en charlas inútiles, ¿de acuerdo? Ahora te daré lápiz y papel, y escribirás una confesión sincera. De esta manera, te darán menos, aunque insistiría en un término completo. Apenas conteniendo la irritación en su voz, el capitán sacó todo lo que necesitaba del cajón de su escritorio y deliberadamente lo empujó cortésmente hacia la persona sin hogar. Es su elección, jefe, pero no firmaré nada, no me burlé de su novia. Gustavo, por naturaleza, era una persona observadora y, por lo tanto, esa emoción especial con la que el capitán habló sobre Jessica no se escondió de él. Tan pronto como el vagabundo pronunció estas palabras, el capitán saltó de la mesa e instantáneamente, estando detrás de Gustavo, presionó su rostro contra la mesa con fuerza. El mendigo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, las acciones del policía fueron tan medidas y despiadadas. ¿Qué te atreves a decir ahora, bastardo? ¿Crees que no podré destruirte, no podré sacarte una confesión a golpes?
¿Sabes siquiera quiénes eran esos 3 chicos a los que golpeaste por compañía? Uno es hijo de un diputado, y los otros 2 son hijos de padres muy influyentes, y no te dejarán en paz. Puedes estar seguro. Lo consiguieron por su delito. El vagabundo graznó en respuesta. Fueron ellos quienes atacaron a la chica. Yo no tengo nada que ver. Yo quería ayudar. Callarse la boca. Le gritó Berendía, y este solo lo presionó más fuerte contra la mesa. Gustavo sintió que su pómulo comenzaba a agrietarse bajo la presión del peso del capitán. ¿Crees que soy tan ingenuo? Voy a creer que tú, completamente sobrio, sin tener una sola botella de alcohol contigo, ¿así estabas descansando en el parque, en los arbustos de enebro? Pero, ¿cómo sé que tal vez eres el maníaco que hemos estado buscando durante 3 meses? Quizás pasaste por un montón de otros episodios, solo que tenías tanta confianza en ti mismo que esta vez eras demasiado perezoso para esconderte, para esconder hasta tu presencia. ¿Qué tontería estáis diciendo? El vagabundo ya no pudo soportarlo. Todas tus palabras son mentiras. Después de todo, tengo derecho para un abogado. El interrogador soltó bruscamente al mendigo de sus garras de hierro y éste se enderezó en su silla, como una cuerda. En la mejilla izquierda de Gustavo, un moretón reciente comenzó a convertirse en un carmesí intenso. Conseguirás a tu abogado. Conseguirás, no lo dudes. Solo al principio, liendres, te sentarás en una celda con las personas adecuadas. A ver cómo cantas luego. El capitán Berendía se arremangó la camisa con un movimiento habitual y llamó al policía de guardia en la puerta. Llévate a este a la celda, ya sabes cuál. Alejandro miró elocuentemente a su asistente, quien solo asintió brevemente. Anticipando que algo andaba mal, Gustavo prefirió permanecer en silencio, especialmente porque nadie acudió en su ayuda de otros agentes de la ley, aunque vieron cómo el capitán trató de sacar una confesión de él. El punto era que los padres de esos 3 sinvergüenzas que atacaron a Jessica eran realmente personas muy ricas y de alto rango, y por lo tanto no les costó nada rescatar a sus viles hijos. Era necesario encarcelar al menos a alguien, de lo contrario el caso corría el riesgo de causar una gran resonancia en la prensa. Entonces eligieron a esta desafortunada persona sin hogar, como un chivo expiatorio universal. Alejandro, por supuesto, sabía perfectamente que Gustavo no tenía la culpa de nada. Sin embargo, en un nivel instintivo, experimentó sentimientos incontrolables de celos y antipatía por el mendigo, porque salvó a la muchacha, a quien el capitán había sido indiferente durante mucho tiempo, y, además, estaba claro que ella obviamente le gustaba a este hombre sin hogar. Entonces, el capitán Berendía decidió resolver de esta manera 2 problemas a la vez. Encarcelar al culpable y eliminar a un posible competidor. Y cuando Jessica se despierte, siempre se puede decirle que era él, capitán Berendía, quien la encontró allí, en medio del parque, y que algún transeúnte al azar llamó a la ambulancia. Dicho y hecho. ¿Quién defenderá a un vagabundo? Alejandro calculó todo correctamente y, por lo tanto, no perdió el tiempo para averiguar detalles adicionales del caso. Las autoridades exigieron un informe y el imputado, en bandeja de plata. Bueno, ahora tiene ambos. Para obtener rápidamente la confesión tan necesaria del vagabundo, el capitán Berendía ordenó a sus asistentes que arrojaran a Gustavo a una celda con delincuentes reincidentes experimentados. Antes de que el mendigo tuviera tiempo de estar dentro de la bolsa de piedra tapada, fue rodeado de inmediato por todos lados por tipos de aspecto espeluznante, 6 hombres enormes. Jugando con sus bíceps, con tatuajes en el pecho y los hombros, miraron al recién llegado con una mirada depredadora. Uno de ellos sonrió con arrogancia, revelando la ausencia total de sus dientes superiores. El otro, por el contrario, mostró enérgicamente a Gustavo sus coronas doradas, tratando de asustar al vagabundo con una sonrisa de combate. Gray, mira, a qué guapo nos tiraron, uno de los 6 susurró ahogadamente, parece que vamos a tener una velada muy agradable esta noche. ¿Qué? Trató de enganchar al vagabundo el otro reincidente, supongo que quieres sentarse en una pluma.
tu lugar será al lado del balde, ¿entiendes? Espera, Bill, gruñó el que tenía dientes dorados brillando en su boca. ¿Por qué estás asustando a una persona de antemano? Nos dijeron que el hombre sufrió por la verdad, defendió a una señora. Vaya, señora, una policía asquerosa. El desdentado lo puso asqueado, y escupió sabrosamente a los pies de Gustavo. Mira, señor protector, considera que esta noche no dormirás. Defendiste a una perra policial, no estarás entre nosotros. Gustavo reunió toda su voluntad en un puño y trató de comportarse lo más discretamente posible. Respondió a sus compañeros de celda con toda la dignidad posible, pero de tal manera que no se pusiera en el último lugar entre los depredadores en esta casa de fieras. Señores, no quiero problemas. Seamos honestos, a mí me pusieron con usted para que el capitán pudiera obtener el testimonio que necesitaba, pero ¿de qué le serviría a usted? En ese momento, defendí, en primer lugar, a una mujer, pero estos malditos pijos, eso es lo que debería haber desollado en ese momento. Se me cayó. ¿No estaba en conceptos? Los matones a su alrededor vacilaron. Están siendo utilizados igual como yo, continuó el vagabundo para convencerlos de que redujeran su agresión, y detrás de todo esto hay una persona, un policía que necesita cerrar la ventana en sus estadísticas. Este Berendía es un monstruo. Uno de los reincidentes coincidió inesperadamente con Gustavo, los demás lo apoyaron de inmediato. Y luego la conversación giró hacia la discusión sobre la personalidad del capitán, quien, por el bien de sus objetivos, era capaz de sacrificar fácilmente y sin dolor la vida de una persona de cualquier clase social. El vagabundo suspiró mentalmente. Gracias a Dios, logró distraer a estas terribles personas de su objetivo original al menos por un tiempo. Gracias a su ingenio, Gustavo pudo sobrevivir esa noche en la celda de los reincidentes, pero, por supuesto, no logró conciliar el sueño. El hombre estaba constantemente atormentado por el resentimiento y los pensamientos de que lo acusaban de todos los pecados mortales, por solo un intento de ayudar, para un caso bueno. Oh, ¿y entonces por qué me metí en este lío? Este pensamiento pasó por la cabeza del mendigo como un acto pecaminoso. Afortunadamente, Gustavo lo descartó de inmediato con timidez y se recordó a sí mismo que si él no hubiera intervenido entonces, todo podría haber terminado mucho peor. El vagabundo yacía sobre un colchón plano de paja y, al mirar el techo gris de una sucia celda de la prisión, recordó aquella época maravillosa en la que aún no era un vagabundo. Entonces su nombre era simplemente Gustavo Avellaneda, tenía una familia y un trabajo favorito, y nada presagiaba problemas. Si hace un par de años le hubieran dicho que se convertiría en un vagabundo demasiado barbudo y que vagaría por las calles en busca de comida y alojamiento para pasar la noche, solo se reiría en la cara de este hombre. Gustavo trabajaba como gerente senior en una exitosa empresa de construcción. El jefe lo elogiaba todo el tiempo, escribía bonos por un trabajo bien hecho y, a menudo, ponía al joven como ejemplo para el resto de los empleados. La esposa de Gustavo, Anaís, era una chica realmente hermosa e inteligente. Trabajaba como estilista en un popular programa de entrevistas, por lo que si tomaba su salario común con su esposo, los jóvenes tenían suficiente dinero para todo. 2 veces al año, la pareja podía permitirse el lujo de irse de vacaciones al extranjero. Cada uno tenía su propio automóvil y, en general, Gustavo y Anaís estaban muy satisfechos con sus vidas. Al mismo tiempo, no eran una especie de pijos de oro, y todas estas bendiciones no cayeron sobre ellos, del cielo, como pensaban algunos de sus conocidos. Los dos honestamente se graduaron de la escuela y la universidad, donde se conocieron. A partir de ese momento, se podría decir que no se separaron e hicieron todo juntos, luchando por un futuro brillante e interesante. Desafortunadamente, como suele ser el caso en la vida, a veces la gran felicidad es seguida por una gran desgracia. También llamó a la casa de los Avellaneda. Los médicos descubrieron de repente que Anaís tenía un tumor canceroso. Inicialmente tanto la joven como su fiel esposo simplemente se negaron a creerlo.
Anaís les aseguró a los médicos y a Gustavo que se sentía muy bien, pero el cáncer resultó ser insidioso y se hizo sentir con un brote espontáneo de dolor solo unos meses después del anuncio del diagnóstico. Fue entonces cuando la pareja se dio cuenta de lo serio que era. Gustavo comenzó a invertir todos sus ahorros en el tratamiento de su esposa. Él y Anaís tenían un objetivo: lograr una remisión estable y segura, al menos en unos pocos años. Y luego, verás, podrían pensar en algo más. Sin embargo, la enfermedad continuó consumiendo sin piedad el cuerpo de la desafortunada esposa, y el tratamiento no dio el efecto que ella y su esposo esperaban. Como resultado, un año después del diagnóstico, Anaís falleció. El dolor de perder a un ser querido era demasiado pesado y muy pronto Gustavo se dio cuenta de que no podía hacer frente al dolor solo. Trató de recurrir a psicólogos, pero solo le sacaron dinero, y todas las sesiones de psicoterapia se redujeron a intentos de humildad y aceptación de la situación. Escupiendo con métodos tradicionales, Gustavo decidió arriesgarse y ahogar el dolor con la primera botella de whisky de su vida. Este fue el principio de su fin. El vagabundo recordaba muy bien lo profundamente que se durmió aquella primera noche, cuando bebió la amarga bebida embriagadora sin dejar rastro. Después de eso, comenzó a usar el alcohol como somnífero y sedante cada vez con más frecuencia, y al principio realmente funcionó. El chico finalmente comenzó a relajarse un poco y a concentrarse en la situación actual, que era vital para su trabajo. Sin embargo, cuanto más lejos, más se volvía la porción de alcohol en casa y en el bar, pero con el paso del tiempo tal medicina actuaba, por alguna razón, cada vez menos. Fue en ese momento que Gustavo comenzó a usar sustancias ilegales por primera vez. Al principio, se trataba de drogas relativamente ligeras, pero al igual que en el caso del alcohol, había que aumentar la dosis constantemente, hasta que, un día, Gustavo finalmente se enganchó a las drogas pesadas. Como resultado, todo terminó con una sobredosis y un hospital. Gustavo recordaba poco de ese periodo de su vida, excepto que durante la muerte clínica, su esposa, Anaís, se le apareció y le pidió que dejara de lisiarse a sí mismo y que también lo dejara ir el recuerdo de ella. De lo contrario, ya no podrán encontrarse, incluso más allá de los límites de la vida terrenal. Este evento fue el impulso que ayudó al joven a comenzar la lucha contra la adicción. Por supuesto, no fue fácil para él. En ese momento, ya había perdido su trabajo, bebió y gastó todos los ahorros que le quedaban en las drogas, y terminó, en el sentido literal, en la calle, como la casa, por sus enormes deudas, fue tomado por el banco. Gustavo encontró la fuerza para ir a un hospital psiquiátrico real, donde pidió ayuda a los especialistas. Después de someterse a varios cursos de tratamiento serios sobre la base de la asistencia estatal, el hombre pudo salir de allí como una persona completamente diferente. Ya no consumía alcohol ni sustancias ilegales, pero toda su vida pasada se perdió para siempre. Por mucho que Gustavo intentara conseguir un trabajo normal y alquilar algo de nuevo, ya nadie quería tratar con un ex drogadicto, porque no hay ex, como le dijo una vez uno de los empleadores fallidos. Como resultado, habiéndose convertido en una verdadera persona sin hogar, Gustavo sobrevivió en la calle lo mejor que pudo. Recolectó chatarra junto con otros, los mismos, socios en la desgracia, entregó botellas usadas a un punto de recolección y reciclaje de vidrio. A veces trabajaba como conserje o recolector de basura para ganar un centavo para el pan, o pasaba una noche en algún albergue, el más barato, donde habría una oportunidad de ducharse. El chico recibió una gran ayuda de los comedores gratuitos para personas sin hogar y los centros que ayudan a las personas que se encuentran en una situación de vida difícil. Sin embargo, Gustavo trató de no usarlos con demasiada frecuencia. Estaba avergonzado de que él, tan joven y aparentemente saludable, estaba tomando cobijo y comida de los que probablemente más lo necesitaban. Pase lo que pase con Gustavo durante este periodo, siempre trató de guiarse por los principios que profesó hasta el momento en que pisó el camino resbaladizo: la honestidad, el optimismo, la ayuda a los demás y, por supuesto, la capacidad de seguir siendo humano hasta el final.
Esto le ayudó para mantenerse a flote en los periodos más oscuros de su existencia. Y ahora, aquello en lo que creía tan piadosamente le jugó una mala broma. Ayudó a una joven indefensa, pero terminó en prisión por ello. ¿Cómo giraría ahora su destino? Seguía siendo completamente incomprensible, mientras que la única que de alguna manera podía justificarlo ante la policía estaba ahora en una sala de hospital, en coma. Los siguientes días se convirtieron en los más difíciles para Gustavo. Berendía volvió a poner a los compañeros de celda contra él y les ordenó presionar al terco vagabundo a toda costa, obligándolo a confesar lo que no había hecho. Las palizas y los abusos verbales continuaron durante varios días. En algún momento, el mendigo se sorprendió pensando que todo este tiempo apenas había dormido. Tenía miedo de un ataque de reincidentes. Lo estrangularon con almohadas y lo ahogaron en un balde de agua. Al mismo tiempo, lo enviaban periódicamente para que lo interrogara el investigador, donde cada vez que el capitán Berendía lo presionaba, y cada vez, Gustavo invariablemente respondía lo mismo: soy inocente. Una vez, durante el interrogatorio, después de una noche particularmente dolorosa en la celda, el vagabundo estaba a punto de entregarse y firmar una confesión. Era tan insoportable para un hombre darse cuenta de que todas sus hazañas, en general, no tenían ningún valor, ningún uso para cualquiera. El capitán satisfecho inmediatamente sacó el mismo papel y le entregó a Gustavo un bolígrafo. Bueno, finalmente cambiaste de opinión. Sin ninguna hostilidad en su voz, el investigador dijo de repente: ¿valió la pena torturarte así? Servirás 6 años normales, y aún no serás un anciano. Tal vez puedas atrapar de alguna manera en la sociedad. Todo es mejor que vagar por las calles sucias, sin un centavo en el bolsillo. El mendigo golpeado aceptó condenadamente un bolígrafo de manos de un policía y ya lo estaba llevando sobre el papel, cuando de repente sonó un teléfono en la oficina del investigador. Hola, Berendía respondió por teléfono en un tono profesional. Gustavo involuntariamente levantó los ojos hacia el investigador. Algo en su corazón se contrajo suavemente. ¿Cómo que llegó a sus sentidos? ¿Cuándo? Berendía miró rápidamente en dirección al vagabundo y luego se dio la vuelta. Lanzando unas cuantas frases más, el capitán colgó lentamente el teléfono. Por un segundo, un silencio doloroso reinó en la oficina, y luego Alejandro se dio la vuelta bruscamente, y con un movimiento arrebató la confesión de las manos de Gustavo, luego de lo cual, con furia, la rompió en 4 partes. Tuviste suerte hoy, señor vagabundo. Jessica recuperó la conciencia. Dice que esos 3 la atacaron y que no tuviste nada que ver con eso. Wow. Ella te recordó después de todo. Pero pensé que todo esto era una mentira. Puros cuentos de hadas. Eso es porque, sangre paterna, raza madueño. Después de un par de horas, Gustavo fue liberado. Feliz, el hombre corrió de inmediato al hospital, donde yacía la teniente Madueño. La muchacha, cuando volvió en sí, inmediatamente describió a los 3 atacantes y inmediatamente los 3 hijos ricos fueron arrestados. Jessica recordaba vagamente a Gustavo, solo recordaba cómo alguien tocó suavemente su rostro, tratando de revivirla, y luego llamó a la ambulancia. Sin embargo, la muchacha recordaba muy bien la voz de Avellaneda. Fue lo último que quedó grabado en su mente antes de sumergirse finalmente en la oscuridad. Y esta misma voz fue la primera señal por la cual ella reconoció al Salvador mismo, cuando él, habiendo obtenido un ramo de flores silvestres en alguna parte, pudo irrumpir en la sala, tras pasar por alto el puesto de enfermería, a pesar de la resistencia de los doctores. Dios mío, eres tú. Jessica sonrió cuando vio a Gustavo en la puerta. Me alegro mucho de que estés viva. Avergonzado, le entregó el ramo de flores. Toma, esto es para ti. Gustavo y Jessica comenzaron a hablar. Ante su mirada de sorpresa ante su apariencia, Gustavo le contó a la joven su historia, y ella prometió hacer todo lo posible por su parte para ayudar a la persona que le salvó la vida. Después de salir del hospital, la teniente Madueño, en primer lugar, revisó el cuaderno de su padre y encontró varios contactos en él,
con la ayuda de los cuales logró restaurar todos los documentos vitales de Gustavo en bastante poco tiempo, incluidos los documentos con su historial laboral y un pasaporte que un hombre había perdido hacía mucho tiempo. Además, Jessica le prestó a su salvador una pequeña cantidad de dinero, para que pudiera ponerse de pie y finalmente salir de la calle. No hace falta decir que Gustavo estaba inmensamente agradecido con la niña, pero además, comenzó a darse cuenta de que tenía los sentimientos más sinceros y cálidos por Jessica. El hombre se hizo una promesa para sí mismo: tratar de adoptar una forma divina lo más rápido posible para mostrarle a la joven lo que una vez fue y en qué más puede convertirse, si logra volver su vida a su cauce normal. Después de realizar estudios en el centro de empleo y refrescar sus conocimientos profesionales, Gustavo pudo conseguir un trabajo en una buena empresa comercial en un tiempo récord, donde también comenzó a trabajar como gerente. Por supuesto, el hombre entendió que tendría que empezar todo de nuevo, pero ya no le temía. Pudo alquilar un apartamento normal y finalmente, por primera vez en muchos años, dormirse en una cama suave. Ahora, el ex vagabundo tuvo dinero estable para comida y ropa, y de nuevo lentamente comenzó a sentirse como una persona normal, y no como una escoria de la sociedad, como algunos todavía llaman a las personas sin hogar. Sin tener en cuenta las diversas circunstancias de la vida que llevan a estas personas desafortunadas a tal vida. Un mes después, Gustavo apareció en el edificio de la comisaría, con un enorme ramo de rosas rojas en las manos. Las flores estaban destinadas, por supuesto, a Jessica, que en ese mismo momento bajaba los escalones del porche en compañía del capitán Berendía. Al ver la composición de color rojo fuego, el investigador inmediatamente palideció de celos. Sin embargo, todavía no podía hacer nada. Jessica y Gustavo hablaron durante un tiempo, acercándose cada vez más, y ahora Avellaneda confirmó oficialmente su estado como pareja. 6 meses después, la vida del ex mendigo finalmente mejoró. Él y Jessica se van a casar y ahora están ahorrando dinero para una luna de miel. Por cierto, la teniente Madueño, sin embargo, cumplió el anhelado sueño de su madre. Renunció a su trabajo, pero no porque ese incidente con el ataque rompió algo importante en su alma, en absoluto. El motivo de la partida fue, por el contrario, muy agradable. Jessica quedó embarazada y ahora decidió dejar el servicio por un tiempo para que su hijo tuviera una familia normal y de pleno derecho. Recientemente, Jessica y su esposo se hicieron una ecografía y descubrieron que tendrían una hija. La alegría de Gustavo no conocía límites. Les juró a su novia y a su hija que nunca más las decepcionaría y que haría todo lo posible para asegurarse de que todos sus días estuvieran llenos de momentos felices. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.